Hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz. Acá comienza una nueva edición de Veto a Saber Clandestino desde Ciudad de México, el programa que nadie ve. Y hoy comenzamos con la noticia que tiene a todo el mundo hablando en el Perú, y es la que se relaciona con la incorporación de Perú Libre y sus principales líderes a la investigación por lavado de activos que ha ordenado el fiscal Richard Rojas. En esta investigación, que por supuesto tiene que ver con los dinámicos del centro, la organización criminal que lideraría Vladimir Cerrón, están también implicados Guido Bellido, el actual primer ministro, Vladimir Cerrón, su hermano Waldemar, Fernando Orihuela, que es el actual presidente regional de Junín, Arturo Cárdenas, el famoso Pinturita, Eduardo Bendezú, entre otros. Y aparte de, claro, la propia organización del partido Perú Libre. Este es un anuncio que se ha hecho hace pocas horas. El Ministerio Público lo anunció en su cuenta de Twitter, y nosotros queremos recordar aquí que este modesto programa fue el primero en denunciar el financiamiento delincuencial de Perú Libre. Fuimos los primeros en poner un reflector sobre los orígenes del dinero que financió la campaña electoral del partido que está hoy en el gobierno. Vamos a escuchar primero un audio que fue revelado aquí en este programa del 19 de noviembre del año pasado, en el cual se escucha a Arturo Cárdenas, el llamado Pinturita, haciendo una serie de coordinaciones para conseguir la plata para la fianza de Cerrón. Y esto es algo que involucra al propio primer ministro, al propio Guido Bellido. Vamos a escuchar este audio que en su momento titulamos Una chancha para Cerrón. Adelante. Arturo, te llamaba ayer como loco. Hoy sí estaba en la reunión, hermano, acá en la selva central, hermano. ¿Qué pasó con el partido? Ya, Vladimir me llamó y me indicó para que sacara sala para hoy día en la noche. Ya, la agenda. La agenda es su asunto, pues, pucha, los 850.000 de caución que hay que pagar. Ya. Sí, entonces lo que hemos estado viendo con Vladimir, dividiendo entre cada región más o menos un promedio de 35.000 habría que recaudar en cada región. 35.000 soles. Ajá, en cada región. Ya, claro. Y a eso, y hemos estado viendo que la recaudación lo haga la Secretaría de Economía de cada región. Claro, y ya, en la noche hay que formar una comisión, aparte del CNCR, de cualquier cosa, una comisión. Hay que ver, no sé quién puede presidir eso, una comisión, y esa comisión solo va a recibir los reportes de cada región, y cada región tiene que dar un reporte con la relación de las personas aportantes para que todo sea transparente, porque también hay tantos choros. Claro. Unos 6, 7, 8 participantes a 2 minutos, 15 minutos insuficiente, ¿no? Y la línea habla por unos 5 minutos, 20 minutos, y listo, ahí aprobamos la fecha. Estamos viendo máximo hasta el día martes. Hasta el día martes de la próxima semana. Claro, hasta el día martes próxima semana, y ya se recauda todo lo que se pueda, pues, porque también como ha sido un tema político su responsabilidad, entonces también hay que responder políticamente, no lo podemos abandonar, ¿no es cierto? ¿Quién puede ser? ¿Vamos a sacar una cuenta bancaria? ¿Eso va a implicar que hay que sacar una cuenta bancaria o ya hay una cuenta bancaria? No, una cuenta bancaria que no hay que sacar nada, a su cuenta nomás, a una cuenta. La cuenta que él tiene ya nada más. Porque claro, porque además de eso, ya vamos a saber del reporte. Región tal, tanto ha entregado, región tal, tanto ha entregado, listo. Ya, ¿quiénes van? Dime tú, hermano, ¿quiénes sugieren? Ya, yo pienso que Vladimir lo tiene bastante, digamos, consideración y aprecio a Nájar. ¿Por qué no lo ponemos a Nájar? Ahí está, ya, a Nájar. Claro, tiene mayor autoridad, es un tipo bastante... Sí, ya, Nájar uno, otro. Ya, ahí ponemos uno de... Ya, listo, Nájar que vaya a la cabeza, ya. Bueno, esas coordinaciones para reunir dinero de orígenes desconocidos las mostramos aquí hace ya bastante tiempo, pero
Desgraciadamente nuestras advertencias, nuestros anuncios no fueron escuchados suficientemente. Claudia Toro había elaborado ya una serie de reportajes sobre esta organización criminal de los Dinámicos del Centro, que luego se volvió popular un poco tarde, ¿no? Un poco tarde cuando ya habían conseguido escalar la colina del... Más adelante, el 15 de junio, una semana después de la segunda vuelta, Claudia Toro presenta un reportaje que titulamos Un machete para Castillo. Y en este reportaje se describía todo el modus operandi de esta organización criminal. No olvidemos que el fiscal Tello, a propósito, por supuesto, atrasó el inicio de la investigación hasta después de la segunda vuelta. Si esta investigación se hubiera ordenado entre la primera y la segunda vuelta, estos sujetos no hubieran secuestrado el poder. Pero aquí el fiscal Tello tiene una tremenda responsabilidad. Y por supuesto la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, también, porque de ella dependió. Ella tomó la decisión de que se aguante la investigación hasta que pase la segunda vuelta. Este es el reportaje que Claudia Toro nos mostró a todos el día 15 de junio. Adelante. Tiene 45 años de edad y en el 2015 fundó la organización Inkar Islam, el centro islámico en el Perú, ubicado en Abancay, un cónclave político para captar jóvenes y convertirlos al Islam. La policía de inteligencia sostiene que Joyce Edward Quiroga Vargas, alias el iraní, se reunió con los hermanos Quispe Palomino en el Brain, pues también mantuvo una íntima relación política con el operador de narcoterrorista camarada José, el prófugo Alex Pimentel, un funcionario de confianza del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón. Quiroga Vargas, el protagonista del audio del atentado violentista que anuncia esta fuerza de choque y sangre en las calles en apoyo al candidato Pedro Castillo, el mismo que sin ser reconocido se autoproclama presidente. Ese es el momento, o sea, la gran oportunidad, no hay otro momento. Es que tú no vas a hacer cambio vía electoral, o sea, no por la vía pues, de los jueguitos, de los votos, sino acá a la mala, pero no. Y yo sí no voy a pedir para derechos humanos, oye, si lo puedo meter a la cárcel, puedo llevar al paredón. Nada, señor, agarra machete y corta el cuello, listo. La historia de Quiroga Vargas comenzó cuando hace 15 años fue convocado para trabajar en las casas del Alba, al mando del operador chavista, el venezolano Fernando Ramón Bossi Rojas. Este mofletudo sujeto es conocido en América Latina por ser el ideólogo del socialismo del siglo XXI. Además, Bossi es secretario de organización del Congreso Bolivariano de los Pueblos, la CBP. Confiesa en esta conversación con el periodista Fernando Lucena el plan que ejecutó al interior de Perú Libre para tumbarse los miles de votos el día de las elecciones. Oye, acá se ha movido fuerte billete. ¿Y de dónde, ah? Pedro ahora tiene deuda con los contratistas. ¿Cuál es contratista? Que el dinero cae del cielo. Una vez me comentaste sobre... Los contratistas de Cerrón, los contratistas, ya, a nivel nacional, pequeños, medianos, en cada región han estado negociando. Han recibido cualquier cantidad de dinero a nombre de la campaña. Bueno, pero entonces... Como Pedro se lo he dicho, y él paró oreja al toque. Ah, sí. A los personeros a nivel nacional les decía a los personeros, puche, que ahí es la jugada, sí, ahí es la jugada. Seguro, estudialo. Y dijeron, sí, efectivamente, ahí es la jugada. Wow. Entonces, ahí se han adelantado. Sí, pues, ahí está el problema que van a tener. Es que hay favores económicos, políticos. Bueno, hermano, nada. ¿Tú piensas venir por Lima pronto o no? No, estoy esperando qué pasa, porque si le voltea la torta a Keiko a través del jurado que diga que sí es favor de Keiko, entonces ahí sí rápidamente me muevo. Yo solamente estoy esperando y la gente está lista. Ahí sí va a ser, o sea, un país muy... Pero
hay una vinculación mucho más grave que sus nexos con corruptos como Cerrón y Gregorio Santos y los Quispe Palomino en el Brain. Pedir para derechos humanos, oye, si lo puedo meter a la cárcel, puedo llevar al paredón. Nada, señor, agarra machete y corta el cuello, listo. Bueno, eso fue solamente un fragmento del reportaje que presentamos en esa oportunidad y creo que los electores tenían suficiente información sobre cuál era la naturaleza de esta organización criminal. Si quisieron hacerse los tontos, quisieron hacerse de oídos sordos, bueno, hoy el Ministerio Público finalmente ha anunciado que ingresan a investigación todos los personajes antes mencionados y que además esta investigación se va a llevar a cabo en Lima. Entonces, la situación va a ser muy sui generis porque vamos a tener al dueño del partido y al presidente del Consejo de Ministros, al primer ministro, al premier, involucrado en una investigación de esta magnitud, ¿no?, por lavado de activos y organización criminal. Francamente, es una situación vergonzosa y es una situación en la que no tendríamos por qué haber estado si no fuera por los acontecimientos que ya todos conocemos. Guido Bellido le concedió una entrevista al periodista Enrique Castillo el día de ayer en su programa Agenda Política de Canal N. Ha sido una entrevista muy comentada. Hay quienes creen que el premier salió ganando porque llegó con esta actitud revanchista, cachacienta, cínica. A mí me parece que ha sido una buena entrevista, porque una entrevista no es un duelo entre el entrevistador y el entrevistado, no es un match de esgrima o de judo o de box tailandés. No, una buena entrevista es aquella que revela la naturaleza de la persona que está sentada en esa silla. Una buena entrevista desnuda la catadura moral del político que llega a tratar de hacerse el listo. Y en ese sentido, creo que la entrevista de Enrique Castillo ha sido memorable, porque ha desnudado al personaje complicado, retorcido, ladino de Guido Bellido. Vamos a escuchar algunas de las cosas que él dijo. Se refirió largamente a este periodista, lo cual ya es un síntoma de qué pie cojean, ¿verdad? Porque si es la primera oportunidad que tiene un primer ministro, el jefe de un gabinete que debuta, ¿no?, ante el país, un gobierno que debuta ante el país y tiene la dorada oportunidad de comunicar sus planes durante toda una hora en un programa de televisión, uno esperaría que él explique cuáles son sus planes contra la pandemia, sus planes para terminar con el hambre, con la pobreza extrema, con el desempleo, cuáles son sus planes para terminar con la inseguridad ciudadana, con la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, este personaje llegó tratando de hacerse el guapo del barrio, ¿no? Tratando de todo el tiempo hacer alarde de este espíritu revanchista, medio rencoroso, medio resentido, ¿no? Y con una sonrisa en los lugares y en los momentos equivocados. Cada vez que él respondía a una pregunta seria de Enrique Castillo, se reía como si se hubiera fumado un troncho. Y uno dice, ¿por qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿Cuál es el problema aquí? Vamos a escuchar algunas de sus respuestas y yo voy a tratar de hacer un análisis desapasionado de este personaje que ahora está envuelto en esta investigación por organización criminal. Fíjense ustedes, ayer fue todo bacán, ¿no?, sintiéndose King of the World, a tratar de trolear al colega Castillo, y hoy es ya un investigado del Ministerio Público involucrado en una horrorosa investigación por financiamiento ilegal, lavado de activos y organización criminal. Escuchemos un fragmento de la entrevista de anoche. Yo solo pregunto, y que el país que está escuchando en este momento, el modelo de prensa que lleva Beto Ortiz, ¿es el modelo para usted a seguir? Mire, yo no suelo hacer periodismo sobre periodistas y no me pronuncio sobre los estilos de los periodistas. Pero es un criterio porque ciudadano. Cada uno tiene su estilo y cada uno maneja las cosas. Pero es un criterio, pero lo que sí es cierto, es un criterio ciudadano. Mire, porque si no nos autocriticamos, entonces
sé a dónde vamos. Usted lo ha dicho. La autocrítica es importante porque te permite en cada momento evaluarte, Totalmente de acuerdo, y usted lo ha dicho. corregirte. Es autocrítica. Exacto. Pero las opiniones no se condenan. No, y hay no, periodistas como Beto Ortiz que está condenado por sus opiniones. No. Sus O sea, no condenado judicialmente. No. Sus opiniones sobre mentiras. Mire. O sea, sus opiniones sobre hechos que no son reales. Pero, a ver. Sus opiniones faltando respeto. Sus opiniones que dicen que es un tipejo. Estas cosas que se han sabido. 2 minutos. Se han sabido por parte de muchos medios de comunicación. Cuando el señor Vizcarra se vacunó a espaldas del pueblo, se supo por el señor Beto Ortiz. Cuando el periodismo es profesional, cuando el periodismo es imparcial, cuando el periodismo investiga y cuando el periodismo informa a la población y no desinforma, ¿sabe? Es la principal herramienta para combatir a la corrupción. Lo que tenemos que hacer en este momento, la prensa, es, por ejemplo, a mucha prensa hay que quitarle su camiseta de fuerza popular y que entren al escenario de la objetividad. Porque todavía hay tufillo del proceso electoral. Ahora resulta que el señor Guido Bellido es un analista de mensajes, es un semiólogo, es un estudioso de la comunicación, ¿no? Un estudioso de los medios, un crítico del periodismo, ¿no? Él va a un programa a dar cátedra sobre cómo debería ser la prensa, sobre cómo deberíamos trabajar los periodistas. Es en eso en lo que ha malgastado el precioso tiempo de una entrevista en la cual tendría que habernos informado a los peruanos qué demonios van a hacer estos tipos en el gobierno, ¿no? Pero se dedicó a hacer crítica de televisión, ¿no? Ahora resulta que el señor es Humberto Eco, ¿no? Es un intelectual que se dedica al análisis de mensajes, es Roland Barthes, es Ferdinand de Saussure, ¿no? Es Armand Matelar de Guido Bellido. Es un gran intelectual que ha ido ahí a hacer gala de sus profundos conocimientos de la semiología, del análisis de mensajes. Háganme el favor. ¿De verdad? Y lo más bonito de la entrevista es que en un momento él dice, escucharon, que es muy importante la autocrítica, ¿no? Por supuesto. Pero la autocrítica, para ser tendría que hacerla yo mismo, mi querido Premier. Para que yo haga una autocrítica del periodismo modelo Beto Ortiz, como usted lo ha denominado, pues solamente la puedo hacer yo. No la puede hacer usted, porque entonces deja de hacer autocrítica. Lo de auto significa uno mismo, yo, mí, conmigo, ¿no? Es un ejercicio medio onanista. Entonces, yo no sé a dónde quería llegar. Este señor tiene el verbo, la floritura de Leonidas Carvajal. ¿Se acuerdan ustedes de ese personaje que acompañaba a Augusto Ferrando, a la gringa Inga, a Tribilín en la Peña Ferrando? Que siempre salía con este verbo de charlatán de plazuela, ¿no? Y a decir palabrejas así rebuscadas, no importa qué demonio signifique, ¿no? Pero siempre hacía eso y la gente decía, oh, qué culto. Y entonces, claro, él ha hecho esto y ha ido a tratar de devolverme una chiquita porque está molesto, porque está ardido, porque está escaldado de que en este programa le hemos dicho sus verdades a él y a todos sus compinches. Justamente cuando él se refiere a la prensa como obstruccionista, nosotros aquí en Veto a Saber nos llenamos de orgullo. Nos llenamos de orgullo de ser obstruccionistas para los corruptos. Nos llenamos de orgullo de ser obstruccionistas para los terroristas, para los narcotraficantes, para los pro-terroristas y para los pro-narcotraficantes. A ellos los vamos a obstruir todo lo que se pueda. Así que si eso es ser obstruccionista, en este programa somos obstruccionistas a mucha honra, con todo ese lumpen que quiere convertir nuestro país en una pampa, en una chacra de delincuentes, de narcos, de traficantes, de terrucos. No lo vamos a permitir. Y si eso significa ser obstruccionista, lo vamos a seguir siendo, cada vez con mayor energía. Vamos a escuchar otra parte de esta entrevista. Usted llamó obstruccionista a la prensa porque la prensa le habló de los funcionarios que se estaban nombrando ahora. Un momento. Ahí fue, usted dijo, deben dejar trabajar al Ejecutivo y la prensa no debe tener una actitud obstruccionista. O sea, no querían que poder nombrar a quien sea y que la prensa no diga nada. No. Usted lo dijo en su conferencia de prensa. A ver, déjeme terminar, y eso es importante. Sí, todo es importante, primer ministro, pero mire la cantidad de preguntas que tengo. Pero te voy a dar otra oportunidad. Continuamos el próximo domingo. Continuará. Bueno, pero a ver, déjeme terminar. Usted me ha dicho que le va a decir al presidente Castillo que venga. No, déjeme terminar esto.
cuán importante es. Cuando la prensa miente y dice que mi persona ha estado en un campamento de Sendero Luminoso, esa es mentira. Eso es una actitud obstruccionista. Generar noticia, déjame terminar, generar noticia sobre hechos falsos. A ver, sobre especulaciones. Yo no estoy indicando, no tengo todo el tiempo del mundo, ya se me está pasando, pero usted también estamos empezando. Usted también ha tenido, por ejemplo, opiniones, ¿no es cierto?, que han sido consideradas homofóbicas, y opiniones que le han significado una investigación de la Fiscalía, no de la prensa, de la Fiscalía. Pero no, esas opiniones, escenario que se ha aprendido en el proceso electoral. ¿Quién saca de esas noticias? A propósito, ¿usted ha pedido disculpas por esas frases? Por supuesto. No. En el mensaje. No. En ningún momento dice que usted se disculpó. Y dicen que esa fue una exigencia de don Pedro Franque para aceptar integrar el gabinete. A ver. Mira, ese es el problema. Siempre en cada escenario el chisme viene por ahí. Ay. Bueno, la verdad es que es obvio que Guido Bellido ha recibido algún tipo de media training, algún tipo de fashion emergency, ¿no? Porque ya no se pone pues el sombrerito de ¿cómo se llama?, de cachanga que se ponía. No, ya no se viste de Nemesio Chupaca Porongo, el entrañable personaje de Tulio Loza. Ya no, ahora se pone su saquito, se pone su tintán, porque está bien pintado ese pelo, no me van a decir cucarachón. Ese pelo recontra teñido. Ahí sí se vuelve metrosexual, ¿no? Porque ya es premier. Y entonces ahora celebra su santo como una quinceañera que se hubiera ganado un sorteo de un programa de televisión en un sitio lleno de pan de oro, ¿no? ¿Esto qué cosa es? ¿Palacio de Gobierno? Por lo rococó debe ser, pero es como que le han hecho realidad su fantasía, ¿no? Entonces, todo aquello que criticaba lo termina haciendo, ¿no? Todo lo que hacen los aristócratas, no todo lo que hacen los pitucos, los burgueses, los blanquitos. Ahí está, él convertido en uno más, ¿no? Con su buffet. ¿Ese buffet de quién es? ¿De Marisa Yulfo, acaso? ¿Quién le cocinó a Guido Bellido para su santo? Francamente, ¿no? Para eso llegan, pues, para eso llegan. Ese es el sueño de estar así entre oropeles, ¿no? Y en grandes banquetes. Ahí está, le ponen su pequeño cartucho de dinamita para que sople. Qué tierno, qué bonito. De verdad, dan un poquito de ternura, ¿no? Estos personajes. Pero lo que no es gracioso es que él, haciéndose el pendejerete, ¿no? Haciéndose el bacán del barrio, que estoy seguro que no lo fue, una especie de venganza de los nerds esto, trata de introducir temas sumamente graves como si fueran broma. No estoy seguro de que está ese fragmento, pero hay una parte en la que él habla de Antauro Humala. Y Enrique Castillo le pregunta sobre los beneficios que le han ofrecido al hermano de Ollanta Humala, un asesino de policías, no lo olvidemos. Y él responde con una pregunta y dice: ¿a usted le molesta que le demos beneficios, no? ¿Le molesta que Antauro Humala tenga beneficios? Y bueno, Enrique no le contesta porque un entrevistador no está para contestar preguntas, sino para formularlas. Pero yo sí le contesto. A mí sí me molesta que Antauro Humala tenga beneficios, Premier. ¿Sabe por qué? Porque ningún asesino de policías debe tener beneficios. Porque la policía está ahí para cuidar nuestra vida, nuestra familia, el orden público, el imperio de la ley y todo lo que usted no representa. Así que sí, me molesta que Antauro Humala tenga beneficios, como le molesta a millones de peruanos que vieron aterrados como ese delincuente asesinó policías sin ninguna razón en particular. Ahí tiene la respuesta que quería. Veamos otro fragmento de la entrevista. Y espero también haya la posibilidad de conversar, siempre lo digo, con don Vladimir Cerrón, porque ustedes defienden a Vladimir Cerrón su posibilidad de opinar, pero al contrario, queremos que venga a opinar libremente, que dé entrevistas, que no esté en la sombra dirigiendo con tweets la política exterior, ¿no es cierto? Eso está o esas mal. cosas. Pero es verdad. Él es el que ha dicho que el Perú se retira del Grupo de Lima. No, eso está mal. Y lo ha dicho por tweet. No, eso está mal. Lo ha anunciado por tweet. No. Lo ha anunciado por tweet. A ver, me deja. Se enteró Grama en Cuba primero que nosotros. Me deja. Entonces, dígale que 30 segundos. En primer lugar, yo no soy mensajero, pues, de nadie.
O sea, es una falta de respeto. No. O sea, usted me ha llamado acá para darme mensajes y qué es lo que tengo que hacer. No, don Guido Bellido. porque un acto, de desear muerte. No sé por qué está tratando de rehuir a la pregunta y para eso está tratando de usarme a mí. No importa, eso es estrategia. Mira, no se ponga en modo víctima. Pero yo no, porque lo único que le he dicho es, van a evaluar la posibilidad de cambiar a miembros del gabinete que están siendo acusados, como el caso del canciller Béjar, ¿van a evaluarlo o no? Pero, nada más. Lo importante... Se han pasado 2 minutos y no me ha contestado la pregunta. No, por supuesto que le he contestado tantas, es otra cosa que usted no me está tomando atención. Bueno, yo no sé quién habrá estado a cargo del entrenamiento, ¿no?, de este premier. Muy probablemente haya sido el Chato Barraza, probablemente Jonathan Maicelo, porque todo el tiempo está tratando de hacer gala de barrio, ¿no?, de mucha calle, de ser muy cunda, ¿no? No te pongas en modo víctima, le dice. ¿Eso es un primer ministro? Ese es el lenguaje que queremos para quien tiene un sitial, una posición tan importante en un momento tan crítico como este del país. Fue una pérdida de tiempo que fuera a hacer este tipo de alardes, no de clown, porque prácticamente se ha convertido en un clown. Yo creo que esa es su vocación frustrada. Él hubiera querido ser parte del elenco de JB, ¿no? Creo que quisiera ser Cachito, ¿no? Quisiera ser alguno de estos cómicos, pero mala suerte, es primer ministro, mala suerte para nosotros, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que ahí él peca de tratar de ganarse simpatías con este lado criollón que no era lo que estábamos buscando. Estábamos buscando propuestas, definiciones, un gobierno que nos diga, ok, una cosa que vaya a hacer, una. Pero hoy la anunció y hoy nos ha dicho que va a formar una comisión para evitar que el dólar suba, ¿no? Va a reunir a un grupo de notables para que el dólar deje de subir. Esto es realmente revolucionario en la economía política mundial. No sabíamos que con una reunión de notables se podía convencer al dólar de dejar de subir, pero eso es lo que él propone, ¿no? Él propone, hoy mismo ha dicho, formaré una comisión para que no suba el dólar. Maravilloso. Me parece fantástico. ¿Cómo hará eso? Espero que le den el Nobel de Economía. El Nobel de Economía que le deben a Hernando de Soto. Dénselo a Guido Bellido, que va a hacer una comisión para que el dólar baje. Esa es una cosa realmente nunca antes vista. Bien, vamos a escuchar a otro miembro de este gabinete de lujo, ¿no?, que tenemos, que es Héctor Béjar, un sujeto que tendría que estar en la cárcel por las muertes que llevaban en sus espaldas y sin embargo es el canciller. Es la persona que va a manejar las relaciones exteriores del Perú y que, dicho sea de paso, se ha reunido con la embajadora de Estados Unidos. No sé de qué habrán hablado, probablemente de la DEA no han hablado, ¿no? Porque este grupo lo que quiere es echar a la DEA para poder convertir esto en una pampa de narcos. Pero lo que dijo el canciller Béjar es desconcertante. Él asegura que Sendero Luminoso es producto de la imaginación, que es un invento, o sea que no existió. Escuchemos. Sobre la inteligencia norteamericana, ¿no? Yo estoy convencido de que siempre hemos estado vigilados, hace muchos años. No seamos inocentes, ¿no es cierto? No seamos ingenuos. Y yo estoy convencido, no puedo demostrarlo, de 2 cosas. 1, que Sendero ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios de inteligencia. 1. Y 2, gran parte de las operaciones de división de la izquierda tienen algo que ver con los servicios de inteligencia enemigos. Lo que pasa es que hay algo muy bueno en el Perú. La derecha está dividida. Cuando ahora vemos, por un lado, la continuidad PPK, Vizcarra, Sagasti, y por el otro lado vemos la continuidad López Aliaga, Keiko Fujimori, Philip Butters, los Sodalites y el Opus Dei. Es eso. Son 2 grandes corrientes que más o menos han estado presentes en la derecha peruana. Bueno,
La verdad es que yo creo que por un elemental respeto a la tercera edad habría que tener cuidado con criticar demasiado lo que acabamos de escuchar, porque realmente parece producto de una mente delirante, ¿no? Parece ya el señor Béjar, con todo respeto, está haciendo públicos los estragos de un deterioro cerebral, de un deterioro cognitivo bastante grave, ¿no? Porque de otra manera no se explica la cantidad de sandeces que acabamos de escuchar, ¿no? Que Sendero Luminoso es un invento de la DEA, de la CIA, perdón, ¿no? Y la manera en la que mezcla en un solo costal a personajes que no tienen absolutamente nada que ver. Dice, lo bueno del Perú es que la derecha se ha dividido, entonces tenemos a López Aliaga, Keiko, Batters, el Sodalicium y el Opus Dei. Esta enumeración no tiene ton ni son. Es decir, el señor hizo una especie de asociación libre de ideas, ¿no? Hizo poesía dada y empezó a soltar nombres que le vinieron a la cabeza de manera caótica y desordenada. Es como si yo dijera, bueno, lo bueno de la izquierda en el Perú es que tiene a Abimael, a Polay, a Verónica Mendoza, a Cerrón, ¿no? ¿De qué estaba hablando? ¿Y de qué va a hablar este señor en foros internacionales? ¿De qué va a hablar con embajadores, con cónsules, con cancilleres, con presidentes de otros países? Imagínense, un tipo que no tiene empacho en salir a decir que Sendero Luminoso, con las montañas de muertos que legó al país, con los ríos de sangre que nos dejó, con la legión de viudas y huérfanos que sembró en esta patria, no existió. Fue un invento de la CIA, ¿no? Fue un invento, fue como Disneylandia, algo que se le ocurrió a alguien. Bueno, este señor está grave, ¿no? Está grave y creo que necesita tratamiento. Pero primero necesita irse a descansar. No es posible que las relaciones internacionales de nuestro país estén en manos de este señor absolutamente delirante. Lo siento mucho. Vamos ahora al reportaje de Claudia Toro. Finalmente quedan sobre la mesa todas las evidencias de que la intención de convertir al país en un narcoestado, aquello que nos decían que iba a ocurrir si los Fujimori llegaban al poder de nuevo, va a ser un narcoestado porque Montesinos, porque... Ajá, sí, claro. Lo que viene es el narcoestado, ¿no? Porque finalmente los personajes que han terminado empoderados, como Bermejo, como Bellido, como Cerrón, le van a servir en bandeja de plata a nuestro país al narcoterrorismo internacional. Veamos. Esta noche en Veto a saber, narcoterrorismo de Estado. ¿Quiénes son las cabezas políticas del Movadef, el renovado Sendero Luminoso, que hoy forman parte del gobierno de Pedro Castillo? Un ala dura comandada por el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón. Además, un botín llamado De Vida, el organismo antidrogas que está en peligro de ser copado por el procesado por terrorismo Guillermo Bermejo para expulsar a la DEA a las bases militares y controlar el Brain. Por eso nosotros decimos que esta segunda reforma agraria no tiene que ver con quitar tierras, sino con ayudar a los campesinos, con herramientas, con abono, con tecnología, con programas, con créditos, con maquinarias. ¿Para qué? Para levantar el sector agrario. Y yo estoy convencido de dos cosas. Uno, que Sendero ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios de inteligencia. Y dos, gran parte de las operaciones de división de la izquierda tienen algo que ver con los servicios de inteligencia enemigos. Estoy convencido de eso, ¿no? Si Sendero es una creación de la CIA, él también es de la CIA porque está sentado junto a ellos en el gabinete, está en el gobierno de ellos. En exclusiva, la fiesta de cumpleaños de Guido Bellido en el Palacio de Perú Libre. Una mesa servida con obras y puestos clave. Entonces vamos a cantar el Happy Birthday, ¿qué les parece? ¿Ok? Claro, Bellido
no tuvo ningún reparo en nombrar al abogado y brazo derecho de Cerrón, Braulio Grajeda Bellido, como viceministro de Gobernanza. Grajeda no solo fue el cajero encargado de recaudar fondos para liberarlo de la cárcel, sino además posee una íntima relación comprobada en estas fotografías con Antenor Orrego, quien también posa al lado de su jefe Cerrón. Aquí se comprueba el vínculo entre ambos dirigentes de Perú Libre y remanentes de Sendero Luminoso, que piden la libertad del terrorista sanguinario Abimael Guzmán. En este video, Orrego aparece al lado de Manuel Fajardo, el abogado del terrorista camarada Gonzalo. Incluso, Orrego dice que ha ido en nombre de Cerrón y Perú Libre. Lo que se va a hacer es que la erradicación de la hoja de coca, la política de erradicación de la hoja de coca simplemente va a quedar en nada. Y ese tema va a beneficiar a los cárteles de narcotráfico que operan en el Brain. No solamente es por el tema del militarizado Partido Comunista del Perú y por José Quispe Palomino. Está, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual a mí me ocupa, es un cártel mexicano. Está también el cártel del Clan del Golfo de Colombia, que también tiene cierta injerencia. A su turno, Fajardo invoca a los presentes a integrar el FUDEP, el órgano de fachada que crearon tras la inhabilitación del Movadef, el renovado Sendero Luminoso. Si estuviésemos de acuerdo en esos puntos, entonces los compañeros pueden integrar el FUDEP. Los dos viceministros del Interior que terminaron renunciando generaron una crisis en el sector. Esto, luego de vocear como director general de Gobierno Interior a Grover Mamani Condori, profesor de 51 años e íntimo amigo de Castillo. Este hombre sería el encargado de comandar el batallón de los cientos de prefectos y subprefectos a nivel nacional. Estamos en la posibilidad de soportar los 5, 10, 15 o 20 años, porque Castillo tiene que gobernar mínimo 10 a 15, 20 años, compañero, para que haya cambio. Nombraron a ese sujeto que es un agitador del SUTEP para que nombre a otros parecidos a él en las decenas y centenares de prefecturas y subprefecturas en todo el país. Es decir, utilizar todo el aparato del Estado en función de los intereses políticos particulares de los comunistas que están en el gobierno, para que hagan agitación a favor del gobierno y para que ataquen a la oposición democrática y, por supuesto, para preparar las elecciones regionales y municipales del próximo año. Este sujeto con lentes, sentado en la mesa principal al lado del procesado Bermejo, se llama Hernán Palacios Tinoco, el eterno candidato a la alcaldía de Pichari, en Cusco, zona del Brain. Palacios es el alfil político de la zona narcoterrorista del procesado Guillermo Bermejo. El Perú solamente incauta 11 toneladas de cocaína al año, pero el Perú produce 325 toneladas de cocaína. Entonces es menos del 3% de la producción de cocaína. ¿Esa responsabilidad de quién es? ¿De ustedes? ¿De quién es la responsabilidad? Del gobierno. Y la policía que ve llegar los aviones que sacan la cocaína de acá, no los agarra. ¿No? ¿Por qué? Porque son corruptos, pues. Porque se agarran la plata y le cobran a los narcotraficantes. Era el año 2017 y la pareja Bermejo Palacios lideraba este congreso cocalero. El tema era puntual: la expulsión de la DEA de las bases militares y el ilimitado cultivo de coca. Incluso en plena campaña, observe a Bermejo junto a Pedro Castillo en el Brain. De fondo, el mapa de Perú, Brasil y México. Un mensaje de la presencia de los cárteles del narcotráfico, como el de Sinaloa y Vermelho Rojo, la mayor organización criminal de Brasil. Todas ellas agrupadas en el Brain. De que le roben las tierras a nuestros hermanos, donde pensaban poner una base militar norteamericana, luchando por nuestros hermanos de Unión Mantaro, de Janair, que todavía sufren los despropósitos de una equivocada
organizada, pues lucha antisubversiva. Ahora desde Perú Libre, la agenda de la hoja de coca es una agenda nacional, entonces hay que despenalizarla, ¿verdad? Entonces necesitamos un nuevo empadronamiento de nuestros hermanos cocaleros, ¿verdad? Entonces, sin militares, sin la DEA, sin policías ni agentes de inteligencia, todos ellos danzarán el baile de la impunidad. Perú es el segundo país productor de hoja de coca y una clínica del narcotráfico a nivel mundial. Es una clínica de la cocaína a nivel internacional. Eso está reconocido por todas las agencias de los Estados Unidos en contra del narcotráfico. Por eso nosotros decimos que esta segunda reforma agraria no tiene que ver con quitar tierras, sino con ayudar a los campesinos, con herramientas, con abono, con tecnología, con programas, con créditos, con maquinarias. ¿Para qué? Para levantar el sector agrario. Así las cosas, lo único que nos queda claro es cómo será la lucha contra el narcoterrorismo en este gobierno del lápiz. Toda una metáfora esa bengala en la torta, ¿no? Es como una especie de mal presagio. No sé quién tuvo la idea, pero de verdad es realmente una manera muy gráfica, ¿no?, de retratar el momento que vivimos. Bien, está ya en nuestros estudios en San Borja Víctor Andrés García Belaúnde, a quien le damos la bienvenida. Hola, Vitocho, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Beto. Vamos a regresar contigo, no sin antes recordarles que ha llegado la hora de los agradecimientos, porque qué mejor manera de hacer un programa al 100% que auspiciado por una cerveza que siempre nos da el 100%. Gracias, Amstel, por estar con nosotros y por darnos siempre 100% pura malta, 100% puro sabor. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Beto a Saber Clandestino, desde Ciudad de México.